Ok. Bien, entonces vamos a considerar estos dos operadores que también los puse en unas clases, ¿cierto? Tenemos el operador derivada, que actúa en las funciones de esta manera, y tenemos el operador también posición, que actúa de esta forma. Y de hecho estos gets de acá, estos ¿verdad? Son autoestados del operador posición. Eso viene estándar. Y lo primero que vamos a ver es que este operador derivada no es un operador hermítico. Lo que es como es chistoso, igual como. Voy a repasar un poco ahora lo que significa hermítico y cómo se ve, cómo vemos que algo es hermítico o no en términos de operadores. Entonces, ¿cómo se guarda? Aquí. Ya, entonces, ¿qué es la hermiticidad? Bueno, acá solamente tienen dos nociones, ¿cierto? La noción de un operador y también la noción del operador adjunto, el hermítico conjugado, que tiene la daga acá arriba. Y hermiticidad es cuando estos dos bichos son iguales. Voy a ponerle acá el gorrito para que recordemos que estamos hablando de operadores. Bien, ¿y qué es lo que es el hermítico? Tiene que ver un poco igual con este tema de la dualidad. Entonces, ustedes saben que cada ket le corresponde un bra, ¿cierto? Esto es la dualidad. No estoy hablando acá de dualidad onda-partícula, nada que eso, sino tiene que ver con espacio dual y todo eso. El bra. ¿Qué es lo que uno transpone? Como lo que se hacía en relatividad especial de subir y bajar índices, como el mismo concepto. Tenemos la dualidad y de hecho, si como uno aplica el operador sobre un ket, ¿cierto? Este operador actúa sobre los ket. Esto me da un nuevo ket que a veces le pone el operador adentro, como para recordar que es como el resultado de haber hecho la operación de A sobre el ket. Y esto nos da un nuevo ket, que está acá, que también tiene un dual. Acá aparece este dual acá. ¿Sí? Pero esto, en este caso, aquí lo que uno va a escribir es esto así, de esta forma. Eso es lo que pasa, uno hace la dualidad y entonces acá aparece un operador que es distinto afuera y es el hermítico conjugado, ¿cierto? El dagado. Y cuando uno hace un producto, por ejemplo, un producto punto de dos cosas, digamos de otro ket con así. Bueno, una propiedad que tiene esto que el dagado del dagado es igual a hacer nada. Se lo voy a poner. Esto es así. Y se fijan, esto de acá es como haber metido el adagado aquí adentro, siguiendo la regla de arriba. Entonces, eso es todas las cosas que hace este operador adjunto, el dagado, el hermítico conjugado. En el producto punto tiene esta definición que es como que la forma más como formal de escribir qué es lo que es el operador adjunto es como el que como que yo quiero pasar este operador actuando sobre este vector y lo paso en forma de su dagado. En general uno como que se olvida mucho de esto porque uno siempre está trabajando de esta forma, como que uno está braqueteando a este operador del medio. Entonces actúa acá adentro, con eso yo me refiero a que uno actúa adagado sobre phi, y cuando tomo el dual, claro, ahí me va a quedar el phi con el A que es lo que aparece ahí. Entonces, eso como que va de un lado a otro. Y la gracia es que si uno toma, por ejemplo, si uno tiene una base numerable, o sea, una base como discreta, de I, J, clásico como 1, 2, 3, ¿cierto? X y Z, qué sé yo, dimensión finita. La propiedad como de esto, por ejemplo, si tomamos esto, que serían como los elementos de la matriz, ¿cierto? Asociada. Claro, uno podría pensar que
como vimos arriba, acá dentro entra como el conjugado, ¿cierto? Pero es lo mismo, porque si es hermítico esto, entonces si A es hermítico, entonces esto acá es como lo mismo, ¿cierto? Y acá yo voy a dar vuelta, recuérdense que el producto punto tiene esta propiedad que yo lo doy vuelta, pero tengo que tomar su ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, ¿El conjugado? ¿es el conjugado nomás? Complejo conjugado. Complejo conjugado. Sí, eso mismo, entonces tengo esto acá, y esto acá entonces es... Y acá viene la propiedad, otra, pues esto es JI, pero conjugado. Así que acá viene la propiedad que uno define usualmente la hermiticidad, es decir, que un operador es hermítico, una matriz es hermítica si es igual a su traspuesto conjugado. Entonces, en términos de matrices, es fácil saber lo que es el adjunto, uno lo calcula fácil porque simplemente hace la transposición y tomo el complejo conjugado de cada uno de los elementos. Ahora, la gracia es que aquí yo estoy preguntando en este problema, lo que acá importa es no un operador de esta forma, sino uno que es una derivada. Entonces tengo este operador ¿cierto? Que hace que me toma las derivadas al final. Acá voy a tener el phi prima, ¿cierto? De x. Entonces, si yo quiero, es como difícil acá ver la propiedad anterior, porque no, como yo hablo ahora de cuál es la matriz que representa esta derivada, cuáles son sus elementos, cómo yo transpongo, cómo hago, cambio filas por columnas y tomo el conjugado, como que no está tan claro, ¿no? O sea, uno puede tratar de verlo, pero no es lo más cómodo. Entonces, acá es cuando uno va a usar la otra propiedad para definir la hermiticidad, que es esta de acá, que tiene que ver con el producto punto de dos cosas. Es decir, que lo que vamos a ver es que voy a actuar para ver si este operador derivada es hermítico o no. Voy a actuarlo sobre... Voy a tener dos funciones de onda, ¿cierto? Dos de estos. Voy a ponerle uno phi y el otro le voy a poner... Son arbitrarios. Entonces, yo lo que voy a comprar van a ser estos productos. El phi con el d aquí aplicado al phi. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es derivado, en fin. Esto lo voy a comparar, voy a resolver esto, ver cómo se escribe, y después lo voy a comparar con esto de acá, con aplicarle primero a la otra función. Si estas dos cosas son iguales, si estos dos son iguales, entonces esto va a ser hermítico. ¿Sí? Esa es la propiedad que había escrito aquí arriba. ¿Sí? Sí, pero porque esto, si uno lo escribe como bien, como braqueteado, queda de esta forma. Entonces voy a hacer estos dos cálculos, el de arriba y el de abajo, y voy a ver si son iguales. Pues si son iguales, entonces D es hermítico. Si nos da distinto, no lo es. Ya, entonces haré el primero. Tenemos phi con la derivada de x aquí, actuando sobre este de acá. Y metamos una identidad por ahí. Recuerden que la identidad la vamos a trabajar como esta integral de... Así. Esa es la forma en que voy a trabajar la identidad. Recuerden que yo siempre... Esto lo puedo hacer con cualquier base. En este caso es continua. La pondré acá al medio. No, acá. La voy a poner por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Porque la integral de x acá queda phi con x ahí. Y acá queda x de x por phi. Bien, lo que hay acá a la izquierda es simplemente como la función que uno le llamaría a esto, pero su conjugado, complejo conjugado. Y a este lado voy a tener la derivada de phi de x. Bien, ya, entonces tengo este primer resultado. Esto es phi de phi. Y ahora al tiro yo podría notar entonces que este de acá no es el mismo producto, no es lo que yo estoy buscando, lo que voy a escribir ahora.
Pero esto de acá, entonces uno lo podría escribir de esta forma. A ver, si complejo de x, si prima de x. Ok. Ya, y esto de acá se parece mucho a lo que yo dije que iba a calcular, que era esto de acá. ¿Cómo yo llego a lo de arriba? Bueno, de esta ecuación, tomo el complejo conjugado. Entonces acá me va a quedar el complejo conjugado de este producto punto, pero eso es lo mismo que invertir el orden de este producto. Y a este lado me queda phi acá conjugado, la derivada de x de x. No, perdón, ahí esto no está más. Ahora, mi pregunta es si esto de acá es igual a lo de arriba, y al tiro uno ve que no, pero bueno, hay que trabajar un poco, acá la derivada está al otro lado, algo es de raro. Entonces acá uno hace una integración por partes, porque lo que queremos, igual que cuando uno ve Euler-Lagrange, uno quiere pasar esta derivada al otro campo, al otro, o sea, a la otra función. Sí, para eso uno nota que esto acá es igual a la derivada de phi prima de x, de x. ¿Cierto? Tengo esto y me sobra aquí entonces menos phi, phi prima de x. ¿Sí? ¿Cierto? Es lo mismo que tengo acá arriba. Y esto de acá, este término de acá no está integrado, ¿cierto? Se evalúan los bordes, y acá es donde típico que uno estamos pensando en funciones que son bien comportadas, y eso en el fondo va a significar que estas cosas que están evaluadas en el infinito en el fondo no tienen problema, y que las podemos considerar como cero. Ese término de acá. Así que nos quedamos solamente con lo que quedó acá. Y si nos queda un signo menos, de x, phi de x, prima de x. Y bueno, esto de acá no se ve no se ve igual a lo que deberíamos tener, que es lo de acá. Tiene un signo menos, extra. ¿Sí? De hecho, este de aquí lo podríamos escribir como menos, sí, de x. Oye, Nico, ¿cómo mataste los otros términos? Este de acá, ¿Sí? porque ese término de ahí, en el fondo, es esto, ¿no es cierto? De algo ahí, ¿sí? Entonces, acá yo no escribo los límites, pero esto está evaluado en estos dos momentos. Y voy a pensar acá que sí, que todas estas funciones con las que estamos trabajando son bien comportadas, que en el infinito decaen lo suficiente como para que estas integrales converjan. Entonces, en particular, esto acá adentro tiene que ser cero, que es algo que queda evaluado en los bordes, y como para que no haya conflictos, tiene que anularse. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es como el típico argumento físico que uno aplica en los bordes siempre. Ahora, yo les podría dar como spoiler que a veces importan esos, pero es como cuando uno estudia como física ya muy teórica, cosas así, ya como que uno deja de despreciar esos términos, y uno habla de los efectos de borde, de las cosas, pero no nos vamos a preocupar de eso. En general, para este curso al menos no tiene un impacto, que yo recuerdo. Así que por eso me eché ese término, y básicamente quedó este signo menos, que es el que sobra. Así que nos dio algo distinto, y de hecho con esto podemos concluir algo muy importante, y es que entonces esto no es hermítico, este operador, y de hecho pudimos calcular cuánto es, porque ahora bien, recuerdan que esto de acá es en el fondo igual a phi de adjunto, ¿sí? Y si acá había un signo menos extra, como que lo más evidente es que de hecho el adjunto sea el mismo operador derivada, pero que cambió el signo. Así que encontramos esta relación.
Entonces, efectivamente, el operador derivada no es bueno porque no es hermítico, no es algo que, no es lo que queremos. Nosotros queremos trabajar con cosas hermíticas. Recuerden que lo observables y todas las cosas físicas que uno mide vienen de operadores hermíticos. Es por eso que el momentum, ¿sí? Esto es de hecho lo que escribí acá en la auxiliar, muestra en cambio que el operador P, que está definido de esa forma, sí es hermítico. Ahora no lo quiero mostrar, esto está hecho en clase, pero no lo quiero hacer igual que lo hice antes, sino que voy a usar lo que está acá. Entonces, definí de esta forma, menos I, H barra, operador derivada. Y bueno, podemos tomar el adjunto, podemos calcular, entonces, cuánto vale esto. Y esto va a ser menos I, H barra, de aquí, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo un adjunto, lo primero, recuerden que, a ver qué propiedades tiene. Pueden pensar que, ¿cierto? A, B, adjunto es igual a B, adjunto. Esa es la más importante. Así que acá hay un solo operador, y esto acá es un número, así que este número igual le puedo tomar su adjunto, y en el fondo es igual al complejo conjugado. Así que en esta parte va a quedar IH barra de X. Y esto de acá, ya vimos que el adjunto de este D, el dagado del D, era menos D, así que menos IH barra de X, que es igual a P. Así que esa es como la forma rápida de ver que P es un operador hermítico. En clase, no recuerdo cuál de las clases que tuvieron con el profe hizo la demostración como completa, más parecida a lo que yo hice arriba. ¿Sí? Eso. Así que tenemos que P es un buen operador, es el operador que sirve en mecánica cuántica. Acá aparece un H barra, lo metí a la mala, podría haber puesto un I nomás, pero es como para que aparezcan los mismos términos siempre, no tenéis que introducir a la mala otras cosas. Esto no lo quiero hacer, pero ustedes pueden mostrar que el conmutador de XP da IH barra. Les recomiendo que ustedes lo hagan. Y uno puede hacer el inverso también, como que uno puede partir de esta relación de conmutación y uno puede mostrar que el único operador que que cumple esto va a ser este de acá arriba. Uno lo hace con las manos, y no es como que uno haga una demostración tan formal, pero es como que justo ese operador calza, entonces, ya, entonces P tiene que ser esto. Por eso a veces hay gente que parte de mecánica cuántica partiendo de este principio y después encuentran que el momento es lo otro, etc. Pero acá lo hice al revés. Así que voy a pasar a lo que me interesa más, que es lo de acá abajo, de los autoestados de P. Así que, ¿por qué interesa ver los autoestados de P? Porque P es hermítico. P es hermítico. Y algo que les dije la semana pasada, que era muy importante sobre los operadores hermíticos, es que entonces tienen autoestados, ¿cierto? Es decir, tienen autoestados que le voy a poner P, de esta forma, con autovalor P, ¿cierto? Y unos hechos que sabíamos es que P son números reales, ¿sí? No sé qué números son, pero son números reales. Y estos autoestados nos dan una base completa del espacio, ¿sí? O sea que en vez de usar la representación de posición, podemos usar la representación asociada al momentum, que es esto de acá. Por eso es muy importante encontrar estos autoestados. Bien, así que lo que tenemos que hacer es resolver esto. Y bueno, recordemos que cuando uno habla de una función, ¿cierto? Cualquier función, en la base de posición uno escribe esto de esta manera, ¿sí? Así que los autoestados de momentum también los podría escribir ahí con phi es igual a... Estos también yo los podría escribir de cierta forma de esta manera. Así que lo que nos vamos a preocupar
con phi de p igual a. Así que lo que nos vamos a preocupar es encontrar estas funciones de acá. ¿Sí? Esto es lo que vamos a buscar. Así que partiendo de la ecuación de autoestados, ¿cierto? P igual a P. Tomo el braqueteo con el X. Entonces me queda acá X, P, igual a P, X, P. Llega fácil porque lo de acá arriba sabemos lo que nos tiene que dar. Esto es una derivada, pero aparece un menos i h barra, ¿sí? Menos i h barra. Y vamos a tener aquí la derivada respecto a x de phi de p, de x. Y acá vamos a tener p por phi de p de x. Así que podemos multiplicar por i, dividir en h barra, y nos queda la ecuación diferencial i por h barra. ¿Sí? Y esto lo vamos a resolver. De acá podemos resolver que phi de p de x es igual a alguna constante de normalización por la exponencial de i de x sobre h barra. Y esto acá entonces es x. ¿Se entendió este procedimiento? ¿Una duda? Sí, sí, pues podéis como, como repasar la batalla y de repente como que cambiáis de línea muy rápido. Entonces, Ya. Entonces no es fácil. lo que yo quiero encontrar son los autoestados de P. Los quiero expresados en la base de posición porque es como la base con la que sabemos trabajar. Yo no puedo trabajar todo el rato con los operadores como abstractos, porque si no sé nada de ellos, como ya está bien, están ahí, pero ¿qué son? Entonces, lo que queremos es verlos en la base de posición. Así que tenemos esto acá, que los podemos expandir, todo autoestado los podemos expandir de esta forma. En particular los autoestados de P, los autoestados P los voy a escribir de esta forma y nuestra misión va a ser encontrar esta función de onda de acá. Así que tomo la ecuación de autoestados, ¿sí? Tomo un braqueteo con el X, me queda esto de acá. El lado izquierdo, el lado derecho es fácil de ver, pero el lado izquierdo, recuerden acá que lo que tenemos ahí es menos IH barra X por la derivada, ¿sí? Por cómo definimos el momentum. ¿Sí? Y esto de acá es tomar la derivada de la función. ¿Sí? Esto está en la misma definición. A ver si está acá arriba. Eso de acá, ¿sí? Es esto de acá arriba. La definición de la derivada. Así que eso de ahí es justo lo de aquí abajo. Nos queda menos IH barra, la derivada de esta función de onda, igual a P por la función de onda. Y el resto de resolver esa ecuación diferencial que da este resultado acá abajo. Ahí sí se entendió mejor. Sí, muchas gracias. Ya. El siguiente paso es normalizar esto, pero esto ya como que se ve extraño. ¿Cómo normalizamos estos estados? ¿Sí? Entonces, quiero normalizar P, de forma que P' por P, esto tiene que dar alguna especie de delta, ¿cierto? Delta, aquí no son bases continuas, así lo que uno quiere es que esto sea eso de ahí. ¿Sí? Piensen que para X, Y, acá tenemos delta de X menos Y, y puse un bracket ahí. Sí. Así que para la base de momentum queremos esto de acá arriba. Esa es la condición. Así vamos a poder determinar N. Así que calculemos. Pongamos P' con P. Entre medio de ellos pongamos la identidad. Identidad acá. Si expandemos la identidad, obviamente de esta forma. Acá vamos a tener la integral de X. Tenemos P', X,
X, que en el fondo es de phi p conjugado, phi p prima, phi p de X, sí. Así que nos queda acá nos queda la normalización al cuadrado. Y en esta parte nos queda una exponencial que va a ser, la primera de acá es menos i p' x sobre h barra, y la segunda es i px sobre h barra. Y acá viene una integral que ustedes se la pueden recordar. Estas integrales que se usan harto en física. Ya, x por p menos p'. No sé si ustedes pueden tratar de adivinar, pero esta integral de acá, en verdad no esta integral, pero sí si uno hace un cambio de variable en el que yo quiero que x partido en h barra sea, voy a hacer esto, h barra, x sobre h barra, x sobre h barra. Ahora sí, esta integral de acá, si yo hago el cambio x sobre h barra igual, es u, se queda de u, de menos infinito hasta infinito, del exponencial de i u p menos p'. Esto de acá es 2pi por la delta de Dirac. De eso. Sí, ese es para que quede más bonito. De hecho, debería escribir esto hacia el lado. Delta de p menos p'. Sí, esta es una integral que aparece muchas veces, así que ténganla como en la memoria. Y significa que lo de arriba es n cuadrado 2pi h barra delta de p menos p'. Pero yo quiero, recuerden que esto de acá era p', ¿cierto? Pero yo quiero que esto de acá sea igual a p' menos p. Ahora, la delta no tiene problemas, porque yo puedo cambiar los argumentos acá y no pasa nada. Así que lo único que me tengo que fijar es que tengo que elegir bien n cuadrado, y si yo elijo n igual a 1 sobre raíz de 2pi h barra, todo funciona. Así que listo, encontramos cómo se ve la base P. Esto acá se ve de esta manera. 2pi h barra, exponencial de i de x sobre h barra x. Y acá están los autoestados de momento. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? Como que nosotros acá resolvimos la ecuación de autoestado, y a diferencia de las matrices que uno tenía que tomar el determinante para ver qué valores, qué autovalores eran posibles, acá no tuvimos que hacer nada de eso, como que llegué y lo tiré nomás. Y lo que pasa es que como no hay ninguna restricción sobre cuánto vale P para que estos sean autoestados, entonces P como autovalor del momento puede tener cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Esa es como eso es nomás. Si yo hubiese impuesto alguna restricción sobre cosas de la función de onda, claro, ahí uno podría empezar a tener más limitaciones en cuanto va a valer P. Bien, ¿hay preguntas con esto? ¿Voy a subir un poco? Sí, obvio. ¿A dónde? Ah, no, nada, que la parte de cómo se matan las constantes me había dejado con la duda, pero ahí caché. Ah, ya, bueno. Eso, pues. Entonces aquí está este resultado. Ahora voy a ver aquí en el auxiliar. Entonces tenemos la normalización adecuada de esta base. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, nos permite hacerlo
Perdón, lo siguiente. Dada una función de onda, ahí phi, podemos expresarla tanto en la base dada por los AutoCADs de posición o los de momentum. Es decir, lo que aparece acá abajo. Entonces, mucho zoom. Esto de acá, esta línea de acá, es bien importante. ¿Sí? Acá tenemos la expansión de la función en la base de posición y acá tenemos la expansión de la función en la base de momentum. Sería bueno tener una relación entre phi de x y este phi de p, que es distinto del phi de x, pues no es solamente cambiar la variable, es como una función distinta, pero que nos representan en el fondo la misma, como nuestro mismo función de onda. Es el mismo objeto visto desde dos perspectivas. Se encuentra la relación que existe entre phi x y phi p. ¿Sí? Ya puede ser nuestra tarea. Vamos a tener que ver aquí. Entonces, a ver, para hacerlo rápido. Ya. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos phi, ¿cierto? Que es igual a de x. Hay que poner todo acá es lo mismo que x phi x. Esto de acá es lo que uno llama phi de x. Y tenemos además phi que es igual a p. Y esto de acá es lo que uno llama este phi tilde p. Bien, la idea es relacionar ambos. ¿Cómo podemos hacer esa relación? Bueno, podemos partir de cualquier lado. A ver, partamos desde lo siguiente. Entonces, desde acá. Tenemos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, por un lado, esto es igual a phi p. Pero ¿qué más podemos hacer? Podemos poner una identidad acá entre medio. Siempre uno mete las identidades acá, sirven de mucho. Y esta identidad la vamos a escribir de esta forma. Ahora, podríamos escribirlo así, como también podemos escribirlo así. Sí, de cualquier forma, pero voy a elegir la primera. Porque lo que yo quiero es, no quiero volver al phi de p, ese ya lo tengo, yo quiero ir a relacionarlo con el phi de x. Así que lo mejor sea que yo me quede con esto de aquí, ¿sí? La identidad. ¿Y qué nos va a quedar? La integral acá, la queda p, x, fin. Pero ya sé cuánto vale esto de acá. Esto de acá es xp conjugado, que es phi de p conjugado de x. Así que esto de aquí es, voy a decir así, 1 sobre raíz de 2 pi h barra de x, no, phi de x, ¿cierto? De a la menos i de x sobre h barra. Y aquí está todo, aquí está hecho. Y esto es esta es como la gran belleza como de todo este formalismo, es que esto de acá ustedes lo conocen, esto aquí es una transformada de Fourier. Esto aquí es Fourier. Así que ustedes también pueden encontrar la relación en el otro sentido, se hace el mismo proceso acá, pero para otro lado. Esto lo podemos hacer quizás. No, a lo mejor no. Pero parten de hecho de, ya lo voy a terminar haciendo, de esto de Yo lo acá. digo. Sí, sí. Me perdí cuando ya agarraste que está el bracket de xp conjugado es igual a los autoestados de p. Sí, sí. Después que hiciste, como que reemplazaste por el valor, ¿no? Como Sí, que sí, p conjugado. acá lo que hice fue, ya, esto de aquí es phi de x
Y esto de acá es, esto de acá, que es esto con esto de acá con esa normalización de ahí. Dale. Eso no me fue ahí, como lo hice muy rápido quizá. Pero es eso. Si se cacha, o si no lo puedo hacer más lento. Ya. Muchas gracias. Y para el otro lado, entonces, puedo hacerlo para el otro lado igual. De esto de acá, voy a meter la identidad, pero ahora la voy a meter con el P. Entonces esto acá es phi de X, ¿cierto? Esto acá es de P. Voy a poner X, P, P. Ahí está la identidad metida, ¿cierto? Y qué fácil, esto de acá, ¿qué es? Eso ahí es phi de P de X. Y esto de acá es phi de P. Por ahí de 2 y se barra. Así que aquí tenemos bueno, como lo que sería la antitransformada, o bueno, como quieran llamarle, X sobre H barra. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos relaciones. Una que es muy grande. Por eso, entonces, ustedes se fijan como lo bacán, como que la mecánica cuántica viene como con todas las piezas armadas como para tener transformadas de Fourier y todo, que son bien importantes en el estudio de ondas. Así que eso está bien chulo. Y ahí tenemos dos representaciones de la misma función. Y se fijan acá en la diferencia, uno llama siempre como phi de x la función de onda, pero tanto esto como esto son funciones de onda y las dos están incluidas dentro de este objeto más abstracto que contiene todo lo anterior. El, el ket. Así que eso con este espacio. Bien, voy a pasar a ver qué es lo siguiente. Ya, y el último resultado respecto a esto es, ¿cuál es el resultado de este braqueteo de acá? Entonces, quiero que se fijen la dualidad. Entonces, lo que queremos ver ahora es cuánto vale P, X, y una función cualquiera. Porque nosotros sabemos que X, P, ¿sí? Se fijan acá, tengo la base de posición, el operador momentum, la función de onda. Y arriba tengo la base momentum, el operador posición, la función de onda. Esto acá sabemos cuánto es. Esto es menos i h barra la derivada de phi respecto a x. Ahí le puse parcial, pero bueno, ya sí. ¿Cuánto vale lo de arriba? Así que bien, deberíamos... a ver, ¿dónde? Deberíamos tratar de trabajar entonces lo de arriba. ¿Qué podemos hacer? Tenemos P, tenemos X, tenemos phi. Podríamos partir metiendo una identidad. Metámosla acá en esta parte de acá. O sea, ahí, identidad. ¿Qué queda? P. Aquí tenemos un X. Aquí está el otro X. Que le pega a este X de acá. Y a la función de onda. Menos mal sabemos cuánto vale cada cosa de acá. Esto de aquí es 1 sobre raíz de 2 pi h barra. Exponencial de menos pi p x sobre h barra por x por phi de x. ¿Sí? Y reemplacé todas las cosas. Están de hecho en directo hacia abajo. Entonces, y aquí viene como el truco de esto. El truco es que esto de acá, todo este bicho se puede ver como un solo objeto. Porque si se fijan acá, tengo la exponencial y tengo un x. Entonces si yo derivo esto de acá, esta exponencial respecto a p, considérelo, derivo respecto a p, e a la menos i p de x sobre h barra, ¿sí? Esto de acá va a ser
menos I h barra X, exponencial de menos I P X sobre h barra, que es casi lo mismo que hay ahí. Solamente falta el IH barra. Entonces, lo de arriba lo podemos pensar como IH barra de X, la derivada respecto a P de 1 sobre raíz de 2 pi h barra a la menos I P X sobre h barra y de X. ¿Todavía está ahí? Al menos yo creo que va bien. Así que, De ahí, Ya. así de nuevo la regla como del producto de la derivada y se acá hay una constante como cero, ¿no? Aquí ya es directo. Pasa que todo lo que está acá adentro es una derivada al final. Porque nada depende de P. Solamente la exponencial depende de P. Así que yo podría hacer esto de acá. ¿Cierto? Y puedo hacer eso, porque nada depende de P, solamente es exponencial. Así que puedo sacar esa derivada de ahí. Y esto de acá tiene un nombre. Esto de acá es esto. ¿Sí? O lo pueden ver también porque eso de ahí es, bueno, lo que está acá adentro es el P con el X. Y acá está X con phi. Y ahí tienen la identidad, ¿cierto? Esto es lo mismo que P. En fin. Así que de principio P con X con phi es igual a IH barra la derivada respecto a P de phi de P. Y esto para acá es como muy loco que uno tenga al final esta relación bien directa. Menos IH barra derivada de phi de X de Y. Entonces, como que esto ya nos habla un poco de la equivalencia en el fondo entre usar una base o la otra y cómo son bastante simétrico el asunto, igual como que pasa de uno, como los efectos de uno sobre lo otro es parecido. Eh, bueno, eso. Ya, ¿se entendió este procedimiento? Igual? Este fue bien corto esto. sí se entendió, pero tengo una duda. No tengo que confundir las transformadas con el dual, ¿cierto? No, no tienen nada que ver. No, acá no, en este contexto no. Acá la transforma, porque cuando hablamos de dual estamos hablando de un vector así, ¿sí? Claro, o sea, Cuando hablamos cuando hablamos de transformar estamos hablando de los phi de x, que serían como los elementos. Como esto es un elemento, como que puedes pensar que esto pertenece, digamos, al phi. No, no es esto, este signo está mal ahí, pero es uno de los elementos, como el elemento x de ahí, nomás. Pero esto está lleno de estas funciones. dale, gracias. Y en otra representación es phi de p, ¿sí? Pero es una noción distinta a la del dual. Pero creo que en matemáticas uno igual habla de dualidad como cuando habla de Fourier, pero aquí no hay que pensar en eso. Aquí es Pero como, es otro espacio nomás el que está atrás. sí, es otro espacio, es como la misma función, ¿cierto? La función como ket, que tiene toda la información, pero expresada en distintas bases nomás. Dale, gracias. Nico, ¿podéis subir un poquito? Eso. Ah, ya. Sí, ya. Creo que de este problema no voy a mirar el auxiliar. O sea, ahí está, eso era lo último. Ya, yo encuentro que es bien chulo igual trabajar con espacios así, es un poco confuso, entonces ahí mostrarles un poco qué hacer, pero nada que no hayan hecho antes. O que tampoco es como, son cosas que hay que hacer, entonces si ustedes tienen tiempo pueden hacer todos estos resultados que hice ahora desde su memoria y como se dijeron, no hay mucha matraca imposible, es como tener orden con lo que ya saben y pueden trabajar todo.
partiendo de los autoestados de P, pueden llegar a esta representación de acá. Eso lo encuentro bien bonito. Ya, entonces la P2, vamos a trabajar ahora con el laplaciano. Vamos a ver en el espacio Hilbert de las funciones que están entre 0 y 1, que tengo recién de argumento entre 0 y 1 y me dan números complejos, y además se anulan en los extremos. Vamos a diagonalizar este operador en este espacio y encontrar los autoestados normalizados. Así que pasamos a la P2, P2. Estamos trabajando entonces con laplaciano, podemos poner el operador ahí, que es el operador. Sí. Con una dimensión hasta ahora, pero en dimensiones más grandes uno lo trabaja muy parecido. O sea, una dimensión como una dimensión infinita, pero no hay más derivadas en otras, en I y en Z. Bien, este operador es hermítico, uno lo puede ver porque el D cuadrado, ¿se acuerdan que habíamos visto que D adjunto era menos de X? Así que cuando yo tome acá el adjunto de esto de acá, adjunto, me queda el adjunto me queda eso de ahí que es menos 1 al cuadrado y es de X al cuadrado, no hay problema. Está todo bien. Entonces, este operador es hermítico. Al ser hermítico, tiene una base del espacio asociada, ¿cierto? Eso es como una de las gran gracias. Y sus autovalores son reales. Entonces tenemos que ir a resolver el problema de autovalores de este. Ahora, voy a ponerle una letra acá. No sé qué letra ponerle a estos vectores de acá. Voy a ponerles phi nomás por mientras. Después podemos ponerle un nombre. Por mientras vamos a llamarle phi. Y el valor que nos da, digamos, lambda. Sí. Bien, podemos trabajar, en verdad podemos trabajar en la base momentum o podemos trabajar en la base posición. Trabajemos en la base posición. Sí, no se me había ocurrido trabajarlo en la otra base, pero podríamos hacerlo igual. Así que trabajamos posición mejor. Después veamos qué pasa. Quizá una pauta podría hacer lo otro. Entonces voy a quitar con X acá para encontrar las representaciones. Aquí es fácil, nos va a quedar la segunda derivada, aquí, X cuadrado, y acá nos va a quedar lambda de phi. Bien. Entonces, en el fondo, esta es la ecuación de autoestados para el... Debería ponerle acá un phi lambda quizá. Creo que eso es bueno. Esta es la ecuación para el laplaciano. Ahora ustedes saben resolver esto en dos casos. Ustedes como que, ya como les dije acá, como que tenemos mucho las ganas que aparezcan unos senos, ¿cierto? Un seno y un coseno. Pero esta ecuación se puede resolver como con exponenciales. Entonces quizás voy a separar el caso en dos. Como aún no tenemos restricciones para lambda como el valor de los autovalores, ¿sí? Los autovalores no tienen ninguna restricción, así que voy a dividirlo en dos. Voy a dividir el caso que es positivo, entonces el caso que lo podemos escribir como, ¿cómo puedo decirlo? Lambda cuadrado, alfa cuadrado, y el caso en que es negativo, que lo vamos a escribir como menos k cuadrado. ¿Sí? Entonces, veamos el caso de los autovalores que son positivos. Entonces, la ecuación que nos queda es x. Aquí le voy a poner la letra alfa igual a alfa cuadrado phi de x. Ya. Y las soluciones de esto son exponenciales. Ustedes saben que acá hay dos soluciones independientes. Entonces, hacerlo rápidamente, acá tenemos A puede ser, A de alfa, de E a la alfa X, más B de alfa, E de menos alfa X. Esta es como la solución general. Ya en este caso,
recordemos que el espacio en el que estamos trabajando no es cualquiera. No solamente no estamos hablando solo de los autoestados de este laplaciano, sino que estamos hablando de los estados que, a ver cómo lo escribo, estamos hablando de este espacio, entonces 0,1 hasta los complejos, con funciones que se mueren en los extremos. Así que estas son autofunciones de este espacio, así que al menos tienen que cumplir estas condiciones. Así que si impongo esta condición de acá sobre los autoestados, tenemos dos ecuaciones. Una nos dice que A alfa más B alfa es igual a 0, ¿cierto? Y la otra dice que A alfa por E a la alfa más B alfa por E a la menos alfa es igual a 0. Son las dos condiciones. Entonces, si ingreso la primera acá abajo, al final me va a quedar una constante acá afuera, alfa igual a 0. Que básicamente nos va a decir que esto de acá, E a la alfa es igual a E a la menos alfa, implica E a la 2 alfa igual a 1. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, alfa es real, ¿sí? Y no solo es real, es un real positivo, ¿cierto? Estamos hablando de, estos son reales. Y esto no tiene solución, o sea, tiene una solución, y la única solución es que alfa sea igual a 0. Porque sabemos que una exponencial puede dar 1, pero eso cuando uno tiene números complejos, en este caso no. Así que los autoestados son 0 acá en este caso. Es como que no hay autoestado. ¿Sí? No existe, porque el único autovalor posible para este va a ser alfa igual 0, y nos va a quedar A más B, pero A es igual a menos B, entonces que A menos B y que A, en el fondo, que todas estas autofunciones son igual a 0, y esto no es normalizable, y por lo tanto no funciona. ¿Sí? Bien, eso con esto. Entonces, aquí tenemos que, esta es la razón por la que uno al final termina usando solamente estos autovalores, ¿sí? Sí, uno como que en el potencial, uno siempre trabaja con los cosenos al tiro, parece muy natural hacer esa separación, pero si yo analizo el problema de autovalores directamente desde el operador, no parece tan inmediato. Pero las condiciones del problema nos dicen que al tiro esas funciones no funcionan. O sea, no sirven. Así que tenemos que ver el caso de los autovalores que son menores a 0. Es decir, que vamos a trabajar la siguiente ecuación. Ahí hay son 2' menos k cuadrado phi de k de x. Y nada, pues esto sí se puede resolver, como ustedes saben cómo resolverlo. Lo también se podía, pero este no va a tener que servir. Acá, seno de kx más k seno de kx. Podríamos trabajarlo con exponenciales igual, pero ¿para qué si vamos a trabajar con seno y coseno? Las condiciones van a ser iguales. Y debemos imponer las mismas condiciones de antes, ¿cierto? Que en 0 igual a en 1 igual a 0. Entonces la primera nos va a decir que bk es igual a 0, y la segunda nos va a decir que ak seno de k es igual a 0. Y esto de acá, cuando se cumple esto, básicamente necesitamos que k sea un múltiplo de pi. Así que acá están los autovalores permitidos. Estos son los autovalores que para estos autovalores se resuelve la ecuación en el fondo, como que la ecuación se resuelve completamente junto con todas las condiciones que tiene que hacer siempre que el k valga eso.
Así que tenemos los autofunciones ya. Phi de k de x igual a acá seno de n pi por x. Y de nuevo los autovalores en el fondo van a ser todo valor k igual a n pi. Kn, les ponerle un n. Pongámosle un n mejor. De hecho, kn cuadrado. N cuadrado pi cuadrado. Y bueno, ¿cuánto vale la? Ahí tienen, para normalizar esto, bueno, lo han hecho hartas veces, ¿no? Como para que no sea tan latoso. Esto tiene que ser, uy, siempre se olvida. Quizás mejor debemos integrarlo. Entonces, a ver, voy a resumir un poco. Estamos resolviendo los autovalores de esto. Les voy a poner un n, ahora que sabemos que tienen que ir con este n. Acá puede ser un kn cuadrado, ¿cierto? Descubrimos esto. Descubrimos esto de acá. No, perdón. Mejor desde más lentito, mejor. Descubrimos que si n, lambda n. Cuando estamos resolviendo esto, entonces, descubrimos que las funciones posibles tienen esta forma, y por lo tanto, los autovalores que van a ser posibles son menos n cuadrado, pi cuadrado, con n en los números naturales, sin el cero. ¿Sí? Así que ahí están las autofunciones, lo único que falta acá es tenerlo normalizado. Entonces, ya sabemos que estos son ortogonales con otros senos de otros n, pero la idea sería que phi n con phi n sea igual a 1. Si uno integra esto en el fondo, va a quedar integral de x desde 0 a 1. Acá queda a n al cuadrado, o sea, el valor, vamos eso así. Seno de cuadrado de n pi por x. Y nada, no tengo muchas ganas de integrar esto, pero voy a apostar a que la integral del seno da 2. Pero no, en verdad no lo recuerdo. Y no quiero escribir, como que tengo mucho miedo a escribirlo porque después me equivoco y se las me reír de todos los físicos. Así que digamos que esto da 2. ¿Alguien sabe por casualidad? Si no, voy a estar obligado a integrarlo. Ya, No para me que acuerdo muy bien, pero los cálculos de CA. Y si daba algo como 2 es pi, no, 1. no me Puede ser acuerdo, 1. sinceramente. Nosotros no sé. Ya, entonces, ya lo voy a hacer. Entonces, seno cuadrado de cualquier cosa, 1 menos coseno cuadrado de lo que sea. Sí, ese límite superior es 1. Sí, porque el espacio de la función es entre 0 y 1. Sí, es por eso. Porque el espacio Hilbert comprende solamente las funciones entre 0 y 1. A diferencia de antes, estamos trabajando con espacio Hilbert muy general, como de funciones de menos infinito a infinito. Chuta, hizo un rayón. Ya, entonces, eso es esto acá. Y el coseno cuadrado. Coseno cuadrado. eh, Coseno cuadrado. ¿Cómo era esto? Creo que estoy dando vueltas. Creo que se hace más rápido. A ver. ¿Cuál es la propiedad que estoy pensando? El seno de cualquier cosa. Alfa. ¿Vale? Seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa más. Esto acá es
estaba bien, era 1 menos coseno al cuadrado de alfa, y coseno al cuadrado creo que era 1 Entonces, menos 2 coseno de alfa partido en 2, una cosa así. No me acuerdo bien. Y no. 2. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta propiedad, como que ando súper perdido. No puedo pensar, estoy pensando en- en- y coseno al cuadrado. Bueno, estoy fracasando profundamente. Como no tengo nada más que hacer para la clase en todo caso que resolver esto, así que si me quieren ayudar a, a ver cómo se hacía esto. ¿Cómo era todo esto? A ver, coseno de alfa menos... Esto acá es coseno de 2 alfa, ¿no? Ah, aquí está, pues. Entonces, 1 menos seno cuadrado de alfa, menos 2. Y aquí 1 menos coseno de 2 alfa medios igual a seno cuadrado de alfa. Ya, eso está bien, ¿sí? ¿Ustedes que saben trigonometría? ¿Sí? Ya, sí, dijeron que sí. Bueno, y con eso se puede integrar. Entonces, la integral que queríamos es 0,1 seno cuadrado de m pi x igual a la integral 0,1 de 1/2 menos 1/2 seno de 2m pi x. Así que la primera integral queda 1/2 más que menos la integral de eso allá. ¿Qué va a quedar un n? ¿Estoy bien o no? Seno de n pi. Claro que sí. Queda 1/2 y queda la integral del coseno de eso allá. Eso tiene que ser. ¿Cuánto es eso? Lo escribo mejor. Coseno de 2n x. ¿Cuánto vale esta integral de acá? ¿Cuál deriva el seno? Coseno. Entonces queda seno 2n pi dividido 2n pi. Creo que estoy haciendo mal eso. No sé que me tenga que quedar esto. No importa, parece que se anula en los dos extremos, y queda un medio. Esto acá es 0. Esto acá es 0. Queda un medio. Entonces era 2, de verdad, AN era 2. Y eso es un medio. Ahí está. No, no, lo hice bien, estoy bien, estoy bien. Ahí está bien. Eso ahí da 0. El coseno acá en este da 0. Queda valor un seno de algo que en 0 va a dar 0 y en 1 va a dar 0 también, porque queda un 2n pi. Así que queda un medio. Y acá entonces queda un medio n cuadrado. Y ahí listo, ahí está. Eso implica ahí que a n lo podemos escribir como raíz de 2. Listo, ya. Entonces, podemos escribir esto de estado así, pues, raíz de 2, seno de n pi x. Y tenemos el operador diagonalizado, listo, hemos diagonalizado nuestro operador. ¿Qué significa diagonal? Podemos escribir una base ahora, si tenemos la base anterior, que podemos poner n, podemos encontrar los elementos de la matriz de esto. ¿Sí? Así que aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una delta, ¿cierto? Porque es la base diagonal. Y nos va a quedar es el autovalor de valor en m, que es menos n o m pi da lo mismo, porque son iguales. M cuadrado, pi cuadrado, nm. O, en otras palabras,
uno puede escribir una especie de matriz infinita para este operador, que se va a ver, ¿cómo se ve? Bueno, el primer valor, aquí va a aparecer un menos pi cuadrado, menos 2 pi cuadrado, menos 3 pi cuadrado, y así. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y bueno, para todos lados, excepto en la diagonal. ¿Sí? Esta es la base dada por sus propios autovalores. Entonces, la última parte salió un poco desordenada, me perdí un poco, pero bueno, en verdad fue la integral, porque la parte de arriba sí está bien. Normalizamos, encontramos los autoestados, los autovalores, todo, y podemos diagonalizar el operador, que de esta forma. Ah, no, acá está mal. Esto es 4 y esto es 9. 4, 9. Bien. Ahora sí. ¿Hay preguntas? ¿Algo? ¿Puedes subir un poquito? Sí, ¿hasta dónde? ¿Ahí? No. Ah, ya. Sí. Y eso, ahora con una acotación en la tarea, la primera pregunta viene una representación matricial. Lo que piden un poco es que hagan esto acá, pues, como que encuentren la matriz de esta forma, con los elementos acá, y de alguna forma que se adivine igual cómo sigue, no tienen que escribir los infinitos elementos, nada, pero como una idea general ahí, y después puntos, puntos para todos lados. Se puede escribir como la matriz, como la base. O sea, en términos de la base que nos dan, tipo como la P3. ¿Cómo? No, es que ahí cuando lo bien como matriz se refieren, esto es la matriz, esto es una matriz. Una matriz es entradas, tum, 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 tum. Eso es una matriz. Eso es lo que piden en esa pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los elementos solamente como que le pongo, no sé, el 1, 1, el 2, 2 y así. Sí, pues, en ese caso, esa matriz de ahí que les dan, que era alfa, beta, creo, no, beta, alfa, no me acuerdo cómo era. Lo que van a tener que acá van a hacer una especie de unos productos ahí. Esto con esto, acá este con este otro, ¿cierto? Y no me acuerdo, y como A prima, no sé. Ahí tienen que ver ustedes como el asunto. Va a quedar algo de esa forma. ¿Sí? Dale, sí. No, lo había escrito como aparecía en la P3, así como. No, es como que eso ahí, como hacer la P3, esa no es una matriz, ese es el operador, como operador, como Claro, tal. sí. Escribirlo como matriz sería como, no sé, pues si tienen esto, 1, 2, esto es una matriz, ¿cierto? Aquí tiene la primera fila, ponerle acá, poner unos cuadrados para decir que es matriz, ¿no? En la primera fila y la segunda columna, fila, segunda, entonces ahí tiene 1, 0, 0, 0, ¿no? Como ese tipo de cosas. Esa es la matriz que corresponde. Bueno, quizá un espacio mayor, porque quizás tiene algo así, y bueno, ahí tienen que quedarse con fila 1, 0, 0, 0, y la tercera fila, primera, 1, 1 ahí. Y tienen esto de acá, por ejemplo, para esa matriz. ¿Sí? Esto de acá, operador. Esto de acá, matriz. Gracias, uno puede trabajar con cualquiera de los dos. La matriz como que no hace ninguna referencia a la base, en cambio acá está la base como explícitamente escrita, ¿no? Si yo trabajo con matrices, puedo trabajar en una base u otra y me puedo confundir al multiplicar matrices. Acá no te podéis confundir como multiplicando en este caso, están explícitamente escritas las bases. Dale, ya. Sí, lo había dejado más o menos parecida al operador. Lo voy a dejar como en la lado derecho. Sí, eso es mejor. Ya y eso, espero que se haya entendido igual. Muchas ideas de acá las vamos a usar como indirectamente, no es como que les vayamos a pedir exactamente esto, pero cuando hay muchos problemas que uno trabaja todo el tiempo con bases, con el fondo. En física, un gran problema es como en dónde escribo las cosas, en qué lenguaje, en qué base, en qué coordenadas, qué sé yo. Así que
Por eso es importante tener en cuenta esto. Creo que el frontalismo de Irak, para mí, siento que hace muy transparente este proceso. Como que llegar de un punto a otro es directo, como hay que acordarse un par de cosas, pero como que uno puede ir transformando todo esto, hay que hacerse un orden propio para estas cosas, ver cómo uno lo entiende. Bueno, que tenga sentido con el orden que proponen los libros, igual, como un lenguaje común entre ustedes y los libros y también que les revisan. Y eso, pues, lo importante es tener orden y ser claro las cosas, recordar cómo integrar. Y eso, ¿no? Bueno, de la tarea de la P1 hagan algo de ese estilo y las otras preguntas son mucho más claro qué es lo que tienes que responder. ¿Hay duda con alguna cosa? Todo está bien. Parece que no hay más cosas en la clase. No era eso. Y tomo como una hora, algo así. No estoy haciendo las clases muy largas tampoco. Si se dan cuenta, son 2 problemas y creo que siempre me demoro como una hora. Un poco más entre que hablo harto, qué sé yo. Ya, pues si no hay nada más, lo voy a dejar dicho para de recording.